Básicamente, el tema que a mí me corresponde en este momento se llama el abdomen agudo, estudio por imagen, y pues obviamente el estudio por imagen en lo que corresponde al abdomen agudo, pues requiere un desafío, o es un desafío para el radiólogo, porque nosotros somos obviamente estamos en la primera línea de la ayuda diagnóstica y básicamente el diagnóstico por imagen depende mucho de las condiciones clínicas y la presentación clínica del paciente. Y una cosa muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es el sitio donde, donde se encuentra el signo clínico semiológico donde se sospecha la causa de ese abdomen agudo. Sin embargo, en nuestra tarea como médicos y muchas veces como profesional, pues obviamente esto implica varios aspectos desde el punto de vista de una realización de una buena historia clínica y un examen físico. Y eso obviamente le corresponde a los médicos generales. Vamos a hablar de una definición muy corta. Vamos a hablar de una clasificación en cuanto a las causas. La epidemiología, no me voy a meter a hablar de mucho de epidemiología porque la epidemiología nuestra, tanto de Colombia como de Venezuela, es muy similar en cuanto al motivo de consulta de abdomen agudo. Los métodos diagnósticos en los que más vamos a hacer una interpelación es sobre radiografía simple de abdomen y tomografía. Y pues vamos a revisar algunos casitos clínicos que tengo por acá. Cuando definimos abdomen agudo, se habla que es toda afección abdominal aguda de evolución rápida que requiere una intervención oportuna, ya sea médica o ya sea quirúrgica. De no ser así, puede condicionar graves complicaciones hasta la muerte del paciente. Las causas, desde el punto de vista médico, podemos decir que pueden haber causas de abdomen agudo de tipo inflamatorio, de tipo perforativo, de tipo oclusivo, vascular, estos van juntos, y de tipo hemorrágico. Y eso no cambia. Cuando nosotros hacemos una distribución topográfica en cuanto a la localización de los órganos intraabdominales y sobre todo de qué métodos vamos a utilizar para el diagnóstico de un abdomen agudo, pues tenemos que recordar que existen unas áreas donde la patología abdominal es más prevalente, sobre todo, por ejemplo, la patología abdominal de lo que corresponde al hipocondrio derecho, a la fosa ilíaca derecha, al epigastrio y muy raramente o casi nunca se presenta patología en el flanco izquierdo o en el hipocondrio izquierdo, a no ser de que haya trauma o una condición especial. También a nivel de mesogastrio. A nivel de hipogastrio, pues la patología ginecológica es la más frecuente, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que son los anexos, el ovario, el útero y todas aquellas otras órganos que se encuentran alojados en esta zona. Es importante y eso una de las cosas más, que tenemos que tener en cuenta, es que, y eso es para los residentes que están empezando, es que hay que acordarse muy bien de la anatomía. Y tenemos que empezar recordando la anatomía topográfica, qué me encuentro en el hipocondrio derecho, qué me encuentro en el epigastrio, qué me encuentro en el hipocondrio izquierdo, en los flancos, en el mesogastrio, en el hipogastrio, en las fosas ilíacas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los métodos diagnósticos, por ejemplo, a nivel del hipocondrio derecho, el método diagnóstico que más se usa para las patologías de este hipocondrio derecho, que es el hígado y las vías biliares, es el ultrasonido. Lo que corresponde también para lo que es el hipogastrio, sobre todo cuando sospechamos patología anexial de origen ginecológico, usamos el ultrasonido. Cuando son patologías que son muy difusas y no encontramos una etiología clara, por ejemplo, pacientes con sospecha de pancreatitis, pacientes con trauma o con afectación a nivel del sistema gastrointestinal, pues el estudio de elección de la tomografía. Entonces, es importante que nosotros sepamos a qué nos vamos a enfrentar, en qué momento estamos, en qué zona anatómica vamos a revisar. Y es también relevante que tengamos en cuenta que la radiografía de abdomen simple es un método diagnóstico que nos puede dar mucha información si lo sabemos interpretar. A manera personal, considero que el médico radiólogo que domina la radiología convencional puede dominar cualquier método diagnóstico, porque es la primera, la gente a veces subestima la radiografía convencional y realmente la subestima porque no la sabe interpretar. Y considero que interpretarla de una manera adecuada nos puede ayudar mucho. Rubén, Sí, sí, disculpa, doctora.
un minuto, pero no te están pasando las imágenes. No, a mí me acaba de pasar aquí, en mi pantalla. ¿A ustedes les está pasando? No, No, estaba en la primera. sí, no están pasando. Ok, voy a volver a salir un momentico. Sí, voy a ver si, voy a mirar a ver si vuelvo y entro porque pensé que estaba pasando porque mi pantalla sí estaba pasando. Ahora la última vez que pasó, sí, la última. Listo, voy a volver a otra vez a ver si puedo. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, ahora sí, estaba, de la que dice objetivos, estás. Ok, Pero no está la pantalla completa. listo, ahí ya. Ahora sí. Listo, Gracias. perdón, eso. Ahí ahorita sí. Sí. Listo, entonces, bueno, esto ya lo he pasado, estaba hablando de las causas, pero aquí también estamos hablando de la localización anatómica, que era lo que yo estaba haciendo pues énfasis ahorita con el tema de localización de los diferentes órganos en los diferentes segmentos o en los diferentes cuadrantes a nivel abdominal. Dentro de la epidemiología, sabemos que entre el 20 al 33% de los pacientes con abdomen agudo presentan diagnósticos inciertos debido a la presencia de síntomas atípicos. Y esto básicamente tiene mucho que ver desde el mismo diagnóstico del médico que hace la evaluación clínica hasta el del radiólogo que interpreta la imagen. Puede existir muchas veces algo que se llama el sesgo cognitivo, pero ese sesgo puede ser más o menos, puede ser equiparable a la falta muchas veces de experiencia en la interpretación de imágenes. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una radiografía de abdomen simple, ¿sí? En una proyección anteroposterior. Es una radiografía que se toma en posición de cúbito supino y estamos viendo lo que es la Perdón, Rubén, perdón. doctor, ¿sí? No están pasando las diapositivas. Ay, Dios, a ver, ¿y allí? Quedó otra vez en objetivos. ¿Qué pasará? Usar presentación con diapositivas. Vamos a ver. Allí. Sí, ahora Está sí. en epidemiología. Ahora sí. Ahora sí, listo. Entonces, allí estamos viendo una radiografía de abdomen simple en una proyección antero-posterior. El paciente se tomó en decúbito supino y lo que nosotros estamos allí observando básicamente es la distribución que existe del patrón neumofecal a nivel del marco colónico, donde vemos unas interfaces. Esas interfaces obviamente están dispuestas también por la presencia de los órganos intraabdominales. Podemos ver el reborde hepático, podemos ver el reborde esplénico, podemos observar las sombras renales y las sombras del psoas y a todas esas estructuras óseas que conforman obviamente la cavidad abdominal. En la pared posterior obviamente representado por lo que es la columna dorso-lumbar, el sacro, los huesos ilíacos y también la cavidad pélvica donde estamos viendo presencia de gas distal, que es muy importante cuando estamos sospechando patología obstructiva. Y en esta imagen a su derecha de la pantalla estamos viendo una imagen donde podemos observar, básicamente es una radiografía de tórax focalizado a nivel de el emitor del lado izquierdo y estamos viendo lo que es la cámara gástrica y estamos viendo la burbuja gástrica. Y vemos la interfase que existe entre la cámara gástrica y el diafragma. Aquí estamos viendo parte de la silueta cardíaca y parte de la sombra paraórtica. ¿Por qué esto es importante? Porque esta burbuja gástrica nos está indicando que la proyección fue realizada de pie, ¿sí? Y que existen patologías torácicas que pueden representar en algún momento clínica abdominal y por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que hay que revisar absolutamente todo. Clásicamente en la revisión de los pacientes con patología abdominal y sobre todo con patología obstructiva se solicita la serie de abdomen agudo para poder revisar el paciente tanto en decúbito como en posición de pie y incluye muchas veces una proyección sobre todo en la región subdiafragmática. Lo que les estaba contando, el nivel que se existe de la cámara gástrica y, por ejemplo, acá, obviamente, otra cosa que es muy importante y siempre es relevante
mirar muy bien el patrón de distribución fecal. Esta área que está acá es la sombra del músculo psoas, que cuando se borra nos puede estar diciendo que existe patología a nivel retroperitoneal y sobre todo también en pacientes con trauma abdominal, ya que esto puede significar que puede existir algún hematoma retroperitoneal o alguna lesión a nivel del retroperitoneo. En esta radiografía de abdomen, esta en posición de cúbito y esta en posición de pie, pues aparte de que estamos viendo una desviación del eje longitudinal de la columna lumbar de concavidad hacia la derecha, pues el paciente tiene una escoliosis, vemos una adecuada distribución del patrón neumofecal y vemos una marcación a nivel de las austras en lo que corresponde al colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, pues el ángulo esplénico y hepático, y la distribución a nivel del sigmoide. Esto es completamente normal y vemos que se distribuye hasta la ampolla rectal. ¿Qué es relevante en esta radiografía, aparte de ver este patrón neumofecal y ver las estructuras óseas? Ver también las interfaces de grasa a nivel de los músculos oblicuos del abdomen. Estas interfaces se pueden borrar en patologías, por ejemplo, cuando existe líquido intraabdominal, en el caso, por ejemplo, de la ascitis. Entonces, es importante que nosotros también revisemos y tengamos una noción. Puede ser la posible causa del dolor abdominal. Seguimos viendo la sombra hepática, ¿sí? Básicamente el lóbulo hepático derecho. Aquí no podemos diferenciar muy bien lo que corresponde a lo que es el vaso, pero podemos ver un poco insinuado lo que son los músculos psoas y vemos que en lo que estamos evidenciando simplemente es una desviación del eje de la columna lumbar, pero no vemos ninguna alteración desde el punto del patrón neumofecal a nivel abdominal y vemos todas esas interfaces sin alteración. ¿Qué puede corresponder? ¿Quién quiere responder? ¿Alguien quiere hacer una acotación sobre esto? Doctora Eunice, ¿alguien está respondiendo o no? No puedo ver por aquí. ¿Alguno de los doctores de los residentes del posgrado, por favor? Ahí está respondiendo la doctora Ximena. ¿Qué dice la doctora Ximena? Dice colon distendido en ángulo hepático. En ángulo hepático, listo. ¿Alguien más opina algo? Aparte de la doctora. Aquí hay una pregunta que dice, ¿perforación? Dice, buenas noches, doctor. Me impresiona distorsión de grasas colónicas en ángulo hepático. Otra dice, la doctora Gabriela, dice, signo de chilaidite, no perforación. Ok, muy bien, exactamente. No es una perforación, es un signo que se llama el signo de chilaidite. Lo vemos desde el punto de vista clínico, pero radiológicamente mucha gente se confunde como si esto significara presencia de neumoperitoneo y obviamente se superpone sobre el hipocondrio del lado derecho. Es el ángulo hepático que se superpone anterior al hígado. Aquí vemos un poco de las austras o la marcación de las austras a nivel del colon y pues obviamente no es perforación, simplemente es un síndrome de Chilaiditi. Aquí vemos el nivel de la cámara gástrica en el lado izquierdo. Vemos las interfaces diafragmáticas conservadas, no vemos una disociación entre la cámara gástrica y el diafragma, y esto es bastante importante porque pueden existir patologías subdiafragmáticas como abscesos o lecciones, o en trauma, cuando existe una disociación entre la cámara gástrica y el diafragma, podemos estar pensando en que exista un hematoma. En el lado contralateral, pues obviamente esta superposición de aire es del intestino, del ángulo hepático, en relación a un signo o un síndrome de Chilaiditi que no es patológico. El resto de la radiografía de tórax no vemos alteraciones evidentes. Muy bien, doctora.
Entonces podemos decir que la radiografía de abdomen simple es un método de estudio limitado, tiene una sensibilidad del 30% y es útil en algunas patologías como la obstrucción intestinal, en la sospecha de perforación en víscera hueca, presencia de cuerpos extraños y en litiasis renal, pero obviamente sabemos de que en litiasis renal la radiografía de abdomen simple es bastante limitada. Esta sensibilidad puede ir aumentando en la medida que nosotros vamos adquiriendo más experiencia en su interpretación. Aquí, por ejemplo, podemos ver una radiografía de abdomen, ¿sí? En una proyección anteroposterior, donde vemos una marcada dilatación de las asas intestinales y vemos este signo radiológico que llama el signo de pilas de moneda. Esta distensibilidad es distensión que existe a nivel del colon, del intestino, perdón, del intestino delgado, es una alteración del patrón aéreo intraluminal y nos está hablando de una obstrucción de intestino delgado. Es importante que recordemos que las obstrucciones del intestino delgado pueden ser secundarias a procesos tumorales principalmente y muy poco frecuente a lesiones de otro tipo obstructivo, ya sea de tipo extraluminal. Las lesiones más frecuentes son los tumores de Higgs, que se pueden presentar en alguno de los segmentos a nivel del intestino delgado. Y como podemos ver, vemos unos cambios allí osteoartrósicos multisegmentarios de la columna lumbar, pero lo que llama la atención, pues obviamente existe aire a nivel de la ampolla rectal, pero este patrón radiológico y este engrosamiento que hay aquí de la pared, pues nos habla de que existe un edema interasa y está a favor de un proceso obstructivo de intestino delgado. En proyección de pie, podemos obviamente evidenciar la presencia de los niveles hidroaéreos. Esos niveles hidroaéreos les llamamos el signo de la escalera y pues obviamente nos habla de que existe un patrón obstructivo y pues no se evidencia o escasamente, pues aquí está recortado, pero no vemos gas a nivel de la ampolla rectal y podemos hablar de un proceso obstructivo completo. Podemos evidenciar de que un patrón neumofecal aquí insinuado a nivel del marco colónico en el colon ascendente, no vemos aire subdiafragmático y pues esto está relacionado con un proceso de obstrucción intestinal. En proyección de pie, cuando vemos los niveles hidroaéreos, siempre las proyecciones son anteroposterior acostado y anteroposterior de pie y en algunas instituciones usamos radiografía de tórax postero-anterior. Este es una paciente que tiene una obstrucción pues básicamente bastante importante en lo que corresponde a un patrón en pilas de monedas. Vemos cómo se marcan las válvulas convidentes. Ojo, porque es que una cosa es hablar de válvulas convidentes a nivel del intestino delgado y otra cosa es hablar de austras a nivel de lo que corresponde al colon o al intestino grueso. Vemos que tiene, inclusive hay una pérdida de la morfología a nivel del resto de los segmentos evaluados. Esto obviamente puede estar relacionado con un proceso inflamatorio bastante severo a nivel de las asas intestinales. Y esto que estamos viendo acá, estas imágenes radiopacas localizadas a nivel de la cavidad pélvica, está relacionado con, son miomas calcificados. Es una señora de edad avanzada, vemos los importantes cambios osteoartrósicos, los cambios a nivel de la densidad ósea, no pues de la densidad mineral ósea como tal, pero todo este patrón obviamente está relacionado con un proceso obstructivo. Este obviamente es una radiografía y pues obviamente habla por sí solo, es un hilio obstructivo del intestino grueso, causas múltiples dependiendo de la edad del paciente. Sin embargo, se considera que este proceso obstructivo es bastante letal para el paciente. Nosotros, obviamente, esos pacientes requieren manejo intraoperatorio. Vemos esta importante dilatación, el signo en grano de café, que se da por esa dilatación a nivel del sigmoide. Vemos toda la dilatación a nivel de los diferentes segmentos a nivel del intestino, el edema interasa. Vemos que hay pérdida de esas interfaces a nivel de la pared abdominal y pues obviamente esto nos está hablando de un hilo obstructivo del intestino grueso. Cabe resaltar que estas imágenes yo las tomé de la presentación del doctor Ignacio Rueda cuando era residente de primer año.
Esta radiografía de tórax en proyección póstero anterior y en posición de pie nos está mostrando la presencia de algo que se llama el neumoperitoneo. Estamos viendo presencia de aire subdiafragmático en el lado derecho. Vemos aire subdiafragmático en el lado izquierdo, un signo que llaman el signo del menisco, y vemos otra, pues aquí vemos la distribución del patrón neumofecal. Es importante que recordemos que el neumoperitoneo, las etiologías son múltiples, no solamente es por perforación de víscera hueca, el paciente puede haber sido llevado a cirugía y puede tener un neumoperitoneo, el paciente puede tener un proceso infiltrativo perforativo de un tumor que se perfora y puede tener un neumoperitoneo. Un proceso de sepsis puede tener un neumoperitoneo. Aquí estamos viendo la presencia, inclusive estamos viendo la disminución en el volumen que existe a nivel del campo pulmonar de ambos emisoras y sobre todo del lado derecho. Vemos este aumento de la densidad a nivel del mi abdomen del lado derecho. Y este paciente, pues obviamente es un paciente con un neumoperitoneo y pues obviamente requerirá un manejo específico. Apendicolito no son muy frecuentes. Existen, cuando a uno le preguntan, inclusive en el posgrado siempre preguntamos que cuáles eran los signos radiológicos desde el punto de vista de abdomen simple de un apéndice, de una apendicitis, pues siempre hablamos de la presencia de apendicolito, una asa aislada, ¿sí? Una asa aquí centinela y la desviación de la columna por la posición antálgica del paciente. Puede haber borramiento del músculo psoas por el edema que puede haber allí, pero básicamente la sensibilidad que tiene la radiografía de abdomen para el diagnóstico de apendicitis no es la mejor. Y la presencia de litos, aquí por ejemplo sobre la topografía renal a nivel de lo que corresponde sobre la sombra renal del lado derecho, pero pues obviamente sabemos que la sensibilidad de la orotomografía es superior a la de la radiografía de abdomen simple. Podemos ver las interfaces del músculo psoas, la distribución del patrón neumofecal normal, las interfaces grasas de los músculos oblicuos del abdomen preservados, hay gas en la ampolla rectal y solamente estamos viendo esta imagen radiopaca que corresponde a un lito, que puede corresponder a un lito. Allí la conducta sería hacer una urotomografía. Paciente con megacolon tóxico, vemos esta importante distensión que hay a nivel del marco colónico, con un engrosamiento obviamente y difuso a nivel de las paredes. Vemos unos cambios importantes a nivel de la morfología y pérdida de la marcación de las austras a nivel del marco colónico. Esto pues obviamente relacionado con un megacolon tóxico. Cuerpos extraños. Esto pues obviamente es frecuente en nuestro medio, las personas que le llamamos mulas, que transportan droga. Obviamente vemos todas estas imágenes radiopacas, ovaladas, distribuidas en todo el marco colónico y pues también nos pueden llegar para valoración. Sin embargo, obviamente esto lo manejan sobre todo en los aeropuertos, pero los médicos radiólogos podemos ser llamados para ayudar en el diagnóstico de la presencia de cuerpos extraños. Perdón un momentico. Me sacó aquí. ¿Están viendo la pantalla, cierto? Sí. Ok, bueno, entonces aquí vamos a entrar con un caso clínico, paciente de 34 años de edad, femenina, es con un cuadro clínico de 48 horas de evolución, caracterizado por dolor pélvico, no fiebre, gestacional 1 para 0, aborto 0, y hay un dolor a la palpación muy exquisito en la fosa ilíaca derecha, tiene un Blomberg positivo. ¿Qué opinarían mis compañeros y mis colegas sobre este caso? ¿Diagnóstico clínico? No puede activar solo. Para este caso, yo con autorización de la paciente, ¿sí? Voy a mostrar la tomografía. Vamos a revisar la tomografía de esta paciente. Ella llegó, se le hizo una ecografía pélvica transvaginal donde se evidenciaba líquido en fondo de saco. Siempre es importante que nosotros revisemos la tomografía
y revisemos siempre desde los campos pulmonares. Eso siempre es importante, eso lo aprendí yo en el posgrado, porque pueden haber lesiones a nivel del parénquima pulmonar que pueden estar implícitas en el cuadro clínico del paciente. Sin embargo, en esta paciente pues se le solicitó una tomografía de abdomen. Vemos que a nivel pulmonar no existen alteraciones pues básicamente que llamen la atención. Perdón, Rubén, no están pasando las imágenes otra vez. Listo, perdón un momentico. Ahí ya está pasando la imagen, doctor. Aún no, todavía no. Estamos en la información del paciente. Ok, voy a mirar a ver si... Listo, compartir. Correcto. Estamos viendo ahí ahora sí, listo. Entonces, estamos mostrando la tomografía de la paciente. Allí puede voy a pasar la fase con... Sí, se está interrumpiendo el habla y las imágenes. Hola, ¿me escuchan allí? Te escuchamos, pero se cayó la pantalla. Sí, tranquilo, perfecto. Voy a compartir la pantalla de nuevo. Ok, ¿ahí me están viendo? Correcto, sí. Listo. Entonces ahorita les decía, listo. Entonces valoramos ventana pulmonar, no vemos absolutamente nada que llame la atención. Y voy a pasar la fase contrastada de la tomografía. Y es importante y muy relevante que recordemos de nuevo la anatomía, ¿no? O sea, siempre el médico radiólogo es el que tiene que dominar completamente la anatomía. Estamos viendo obviamente el parénquima hepático, vemos que hay un adecuado realce de todo lo que son las estructuras venosas. Aquí vemos la vena cava inferior, vemos a la aorta abdominal, vemos los pilares diafragmáticos y vemos que la densidad a nivel del hígado no vemos lesiones focales, ¿sí? Ni cambios difusos de la densidad a nivel del parénquima hepático, ni realces patológicos del mismo con una adecuada distribución del medio del contraste. Aquí podemos observamos la entrada de la porta, ¿sí? Y estamos viendo lo que es la salida del tronco celíaco con su respectiva arteria hepática común y la arteria esplénica. Vemos lo que es la cola, el cuerpo y parte de la cabeza del páncreas. Vemos que hay una adecuada relación con lo que corresponde a el marco duodenal. Asimismo, estamos viendo cómo pasa la vena renal del lado izquierdo por encima de la vena mesentérica, por debajo, perdón, de la arteria mesentérica superior, y se une aquí a la vena cava. Es relevante y supremamente importante, y en estos días lo corroboramos el doctor Pozo y quien les habla sobre un caso de una paciente donde tenemos que siempre valorar las glándulas suprarrenales porque allí puede haber asiento de muchas patologías. Las glándulas suprarrenales obviamente pueden estar sobre todo comprometidas en pacientes con patología neoplásica. Vemos cómo se concentra en medio de contraste y hay un realce homogéneo a nivel de la corteza renal bilateral. Como variante anatómica podemos observar una pelvis extrarrenal del lado izquierdo. Vemos una distribución de lo que es el medio de contraste a nivel de las asas del colon y podemos seguir bajando, vemos todo lo que son las estructuras musculares con su adecuada densidad, obviamente conservando su morfología anatómica, y vemos cómo hay una adecuada distribución del medio de contraste por las asas intestinales. Como les había dicho, esta paciente se le había encontrado líquido en fondo de saco, la paciente estaba bastante sintomática. Encontramos inclusive, aquí está la vejiga, vemos líquido en fondo de saco, algún realce de las estructuras vasculares a nivel de lo que corresponde a los anexos. Vemos la ampolla rectal y quien
¿Quién quiere opinar sobre esta tomografía? Me gustaría que me dieran por lo menos 2 opiniones. Por favor, alguno de los residentes que pueda comentar la observación. ¿Qué les llama la atención? ¿Están viendo la imagen? Sí, sí se ve. Y la están viendo correr, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Alguien quiere opinar algo? Edu, y si una pregunta, por favor, dirigida. ¿Algún residente de tercer año? La doctora Ximena, que había opinado anteriormente, ¿qué cree usted ahora observando las imágenes? Parece que no Bueno. tienen comunicación. Listo. Ok. Listo, Bueno, la tranquilo. doctora Nelly Sí. dice: a nivel de fosiliata izquierda se evidencia aumento de la densidad de la grasa mesentérica y extravasación del medio de contraste a ese nivel. Fosa ilíaca izquierda. Fosa ilíaca izquierda. Ya, esto es derecho, esto es izquierdo. Vamos a derecha, dice la doctora Nelly. Muy bien. ¿Alguien más? Listo. ¿Izquierda o Efectivamente, derecha, doctora Nelly? Si ella colocó derecha. Pero después derecho. fosa izquierda. No, Este- arriba dice FID, Es derecha. ilíaca derecha. fosa ¿no? ilíaca derecha. Perfecto, muy bien. Muy bien, doctora. Sí, efectivamente estamos viendo que existe un engrosamiento difuso. No es que haya una extravasación del contraste, sino que obviamente estamos observando que existen unos cambios difusos a nivel de lo que corresponde el ciego. Aquí estamos viendo el ciego. Señora, ¿sí? La doctora Yandri dice: se observa a nivel de excavación pélvica derecha un engrosamiento importante de las paredes intestinales con Sí. imagen hipodensa en su centro. Perfecto, muy bien. Muy bien. Sí, efectivamente existe un engrosamiento, unos cambios difusos a nivel de la pared, a nivel del ciego, y estamos viendo esta área bastante heterogénea y este realce bastante difuso a nivel de lo que corresponde el ciego y la unión iliocecal. Esto obviamente está relacionado con la presencia de un plastrón apendicular. Hay que tener en cuenta que los plastrones apendiculares se van a valorar mucho mejor por tomografía. El protocolo siempre debe incluir por lo menos medio de contraste endovenoso, por lo menos. Y si le van a dar medio de contraste oral, que sea hidrosoluble, para evitar, pues obviamente, en caso de que exista alguna perforación, que compliquemos el cuadro. Esta paciente, aparte de eso, tiene líquido de unas áreas hipodensas a nivel de lo que es la cavidad pélvica. Hay un poco de líquido a nivel de fondo de saco, pues no va a medir las densidades de coeficiente de atenuación por el tiempo, pero sí estamos de acuerdo que existen unos cambios difusos a nivel de lo que es el colon, específicamente a nivel del ciego. Aquí estamos viendo la unión iliocecal y estos cambios, ¿sí? Miren, aquí está la unión del iliocecal y vemos unos cambios difusos a nivel del mesenterio, inclusive se ve un poquito sucio. Esto está relacionado con un plastrón apendicular. Y esto nos está diciendo que la tomografía obviamente tiene un valor de sensibilidad mucho mayor al ultrasonido cuando tenemos patologías, sobre todo de origen apendicular. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta, pero por lo tanto, nosotros igual por ecografía, si tenemos un buen entrenamiento, podemos hacerlo.
El resto podemos ver que existe gas distal, la cavidad vesical se encuentra bien, vemos todo lo que son los recesos a nivel del hueco pélvico sin alteraciones, las fosas isquiales están libres, y vemos unos cambiecitos allí como muy sutiles a nivel del colon sigmoide, como si tuviera una enfermedad articular incipiente no complicada, pero pues no es muy relevante. Por eso, insisto que es importante. Lo otro que es, yo tuve un caso de una paciente con abdomen agudo y era un tumor de pared abdominal, sospechaban que era una apendicitis y tenía una lesión infiltrativa de la pared abdominal. Entonces, nosotros tenemos que valorar no solamente el recuento anatómico que yo hice ahora, sino también hay que valorar las partes blandas, hay que valorar también lo que es las estructuras musculares y los tejidos blandos, que también pueden tener patología. Pero en este caso estamos viendo que es un cuadro radiológico correspondiente a un plastrón apendicular. La paciente no se operó, simplemente se le dio manejo antibiótico y tuvo una buena evolución. Bueno. ¿Existe alguna pregunta sobre esta imagen o alguna duda? Listo. Entonces, continuemos. ¿Estamos viendo la presentación? Estamos viendo la parte que dice abdomen agudo, estudio por imagen, caso clínico. Okay. Ay, perdón un momentico. ¿Estamos viendo la pantalla allí? No, estamos viendo la primera imagen del paciente de 34 años, pero O no sea, ha progresado. ¿no corre allí la imagen? No No. corre. Ah, ¿qué pasará? Es que yo no sé. Ahora sí. Bueno, Ahora sí estamos viendo la pantalla, sí. sí, se volvió a caer. Vamos a ver, compartir. ¿La estamos viendo allí? Sí, pero en pequeño. Ok. ¿Allí están viendo la pantalla? Sí, hay un ecograma. Ok, Ajá, ahora listo. Entonces, lo que podemos evidenciar, por ejemplo, en este ultrasonido en escala de grises, aquí está el útero, aquí vemos el endometrio y vemos una importante dilatación, por ejemplo, a nivel de la trompa del lado derecho. Esto obviamente en relación a un hidrosalpinx. Sin embargo, vemos estas imágenes anecoicas con estas imágenes heterogéneas en su interior. Vuelvo y repito, con un engrosamiento de las paredes correspondiente a un hidrosalpinx. Y podemos observar en la tomografía, ¿estamos viendo la tomografía? sí. Ok. Podemos observar en esa tomografía la importante dilatación que existe de ambas trompas. Es un hidrosalpinx bilateral, vemos el útero, vemos un poco de aumento de la captación a nivel del miometrio y vemos la presencia de líquido libre en fondo de saco, vemos parte de lo que corresponde a la ampolla rectal, la vejiga por encima y pues obviamente esto se relaciona a un hidrosalpinx. ¿Qué quiero decir con esto? Comparativamente, tanto el ultrasonido como la tomografía pueden ayudarnos en patología ginecológica, pero la sensibilidad siempre será superior en la tomografía, ya que no es operador dependiente y obviamente nos puede ayudar para orientar en la mayoría, o en la búsqueda de la mayoría de las patologías que no tienen una causa clara. El ultrasonido, pues obviamente es lo que más usamos, lo usamos más en la patología biliar, en la patología obstétrica y ginecológica y también en el abdomen agudo pediátrico. Aquí pues obviamente estamos viendo esta ecografía en escala de grises, estamos viendo la vesícula biliar con un engrosamiento difuso de las paredes, vemos la presencia de litos en su interior, los cuales dejan reforzamiento
o sombra acústica, vemos presencia de barro biliar, esto pues obviamente relacionado a una colelitiasis más una colecistitis. Es importante, compañeros residentes, que siempre cuando ustedes hagan este reporte de la vesícula o la valoración, por favor tomen el volumen de la vesícula, porque es importante hablar del volumen, porque a veces podemos tener un hidrocolecisto asociado, y cuando hay un hidrocolecisto tenemos que buscar que no exista una obstrucción de la vía biliar, independientemente que el paciente no esté ictérico. Aquí estamos viendo en un paciente pediátrico el signo de la dona. Esto es una imagen de una intususcepción, paciente con dolor abdominal, sobre todo a nivel de las fosas ilíacas o flancos en el lado derecho. El paciente pediátrico, la principal patología por encima de los 2 años de edad puede ser una intususcepción. Recordemos que la intususcepción es una patología bastante frecuente. La apendicitis es otra patología frecuente, pero no tan relevante o no tan presente muchas veces en el paciente pediátrico. En el paciente pediátrico, aparte de la intususcepción, puede haber obstrucción intestinal, puede haber infecciones intraabdominales. Todo eso es importante, pero el ultrasonido es una herramienta que nos ayuda muchas veces a esclarecer causas. El apéndice, obviamente lo podemos revisar por ecografía. Vemos un engrosamiento difuso de la pared apendicular. La característica ecográfica es que no es compresible, que el diámetro es mayor a 6 milímetros, que hay unos cambios de la ecogenicidad. Por ejemplo, aquí en este corte estamos viendo el apéndice en todo su recorrido, que existen unos cambios difusos a nivel de la periapendiculares, que también debemos de valorar los signos indirectos de una apendicitis por ultrasonido, como son la presencia de la disminución a nivel de la compresibilidad de las asas intestinales, la pérdida de esa impronta intestinal. También puede haber aumento en la vascularización a la técnica Doppler color, y esto pues obviamente relacionado a una apendicitis. Ese es un caso, este caso lo tuve yo cuando era residente, una paciente de 80 años, consulta por dolor abdominal, distensión abdominal, vómito, la paciente llega en regular estado general. Con esta paciente, cuando se hizo la tomografía, lo que se encontró es que existía un proceso bastante complejo a nivel del intestino, de lo que era el colon ascendente, un engrosamiento mural que condicionaba una importante estenosis a nivel del lumen intestinal, esto relacionado con un proceso neoplásico infiltrativo a nivel del colon. Por eso la tomografía en comparación con la ecografía también es muy importante. Vemos inclusive algunos cambios, vemos una enfermedad aterosclerótica bastante importante a nivel de la aorta abdominal, que tiene un trayecto bastante tortuoso, cambios difusos, vemos cambios de hepatopatía, pero aquí principalmente lo preponderante con esta paciente es esta infiltración difusa neoplásica a nivel del intestino en lo que corresponde al colon ascendente. Ahí vemos los cambios difusos, inclusive a pesar de eso, el contraste pasa a nivel de la válvula ileocecal al resto de los segmentos del colon. Por eso la tomografía nos ofrece del 92 al 95% de especificidad, del 92 al 95% de sensibilidad y una especificidad del 98%. Esto quiere decir que nos puede hacer diagnóstico los que realmente están con una verdadera patología intraabdominal, y también nos puede descartar el que no la tiene. Y pues obviamente tiene múltiples implicaciones. Aquí estamos viendo unos cambios importantes a nivel del hígado, del páncreas. Vemos presencia de líquido a nivel de todo lo que son los recesos abdominales. Estos obviamente relacionados con ascitis. Vemos cómo nos delimita importantemente lo que corresponde a lo que es el retroperitoneo. Vemos unos cambios difusos a nivel pancreático. Vemos de estas sin contraste, estas con contraste, y vemos todos estos recesos llenos de líquido. Obviamente esto relacionado con ascitis, y unos cambios difusos a nivel del páncreas relacionados con pancreatitis. Aquí ya vemos unos cambios bastante complejos de hipotenuación del parénquima pancreático. ¿Sí? Vemos esto obviamente relacionado con una pancreatitis necrotizante. Hay unas colecciones a nivel peripancreático, unos cambios bastante difusos. Acuérdense que tradicionalmente se ha usado la clasificación de Baltasar, pero también se puede usar la clasificación de Mortelle.
Aquí en esta tomografía vemos cambios inflamatorios a nivel de la vesícula biliar, vemos cómo se encuentra distendida esta vesícula, hay un nivel a nivel dentro de la vesícula correspondiente a presencia probablemente de barro biliar, vemos los cambios difusos de la pared, obviamente esto relacionado con un proceso inflamatorio de la vesícula, una colecistitis. Y probablemente un hidrocolecisto si le midiéramos el volumen. Abscesos renales también es importante que usemos el contraste. Aquí vemos un área de hipoatenuación a nivel de la corteza renal. Vemos también unas áreas más hipodensas a nivel de la región central. ¿Sí? Obviamente, posterior a la colocación de contraste, vemos que esos realces son más heterogéneos. Esto correspondiente a lo que es un absceso renal. Lo mismo como lo vemos en esta imagen, esta lesión focal a nivel del riñón del lado derecho, los cambios a nivel de la grasa perirrenal o lateroconal y esta imagen hipodensa central que está en relación a un absceso renal. Vemos también las pielonefritis santo-granulomatosa, o sea, para la patología renal, pues, patología litiásica, inflamatoria infecciosa a nivel renal es importante y podemos usar la tomografía con medio de contraste. Vemos un realce y una concentración adecuada en medio de contraste a nivel del riñón izquierdo y esta importante dilatación calicial con una nefromegalia importante a nivel del riñón del lado derecho, relacionado pues con una pielonefritis santo-granulomatosa, inclusive por ultrasonido podemos ver este reforzamiento acústico que dejan los cálculos y los cambios difusos a nivel del parénquima renal. Lo otro son las obstrucciones intestinales por adherencias, muy difícil de observarlas, sin embargo lo que se observa en esta tomografía es la importante dilatación a nivel del marco colónico, esto obviamente relacionado con una obstrucción intestinal. Nosotros en el posgrado veíamos muchas veces cambios difusos de la pared a nivel del colon y unos cambios mesentéricos muy sutiles y esto obviamente puede estar relacionado con torsiones mesentéricas. Recordemos que el mesenterio es quien lleva los vasos nutricios arteriales, venosos de salida y algunos ganglios, ¿sí? Todo lo que es la inervación parasimpática a nivel de los segmentos del colon. Aquí vemos un engrosamiento mural y unos cambios muy sutiles a nivel de lo que corresponde la grasa mesentérica, esto es relacionado con una torsión mesentérica. Aquí vemos el famoso signo del remolino. Nosotros vimos por ahí dos casos, me acuerdo muy bien con el doctor Mora, relacionados con torsiones mesentéricas, pacientes con dolores abdominales difusos que no se les encontraba la causa y ahí estaba, sobre todo en pacientes ancianos. La apendicitis, ya pues habíamos visto un caso de un plastrón, pero tenemos que tener en cuenta que el apéndice puede tomar posiciones anatómicas diferentes, ¿sí? Pues sobre todo, por ejemplo, las apéndices retrosecales, esta tiene un apendicolito, hay líquido en su interior y un engrosamiento difuso de la pared, es retrosecal, hay líquido a nivel de la cavidad pélvica. Aquí está muy difícil de ver, sin embargo aquí vemos una parte del apéndice, ¿sí? El apéndice obviamente, o la apendicitis, es una de las patologías con mayor indicación en la realización de la tomografía. Vemos que también hay que medirla, si mide más de 6 milímetros y vemos todos estos cambios, obviamente es indicativo de una apendicitis aguda, hay que buscar si existe o no apendicolito. Ahí estamos viendo la localización del apéndice con la presencia de una imagen hiperdensa, que corresponde a una calcificación, un apendicolito, porque podemos tener un trayecto normal, pero el resto dilatado. Por eso es importante visualizarlo absolutamente todo, siempre buscando el músculo psoas entre la zona del ciego, puede estar localizada hacia la parte posterior. Es importante valorarla en toda su extensión. Y como les dije, con contraste endovenoso, el cual nos permite el realce de la apéndice como tal. Las apendajitis mesentéricas, yo realmente no he visto sino un solo caso. En esta tomografía vemos las apendajitis. Vemos una poca planificación a nivel del segmento del sigmoide. Aparentemente hay líquido. Son cambios muy difusos. Sin embargo, pues tengámoslo en cuenta por si en algún momento se nos presenta. Los infartos mesentéricos,
Vuelvo, insisto, con el mesenterio. Es importante que miremos si existen o no cambios a nivel mesentérico. Pueden haber procesos inflamatorios agudos de origen infeccioso. También cambios de engrosamiento difuso a nivel de los músculos oblicuos de la pared abdominal que puedan condicionar la presencia de abdomen agudo. Importante dilatación, ¿sí? Esto lo tomé del Serán, donde podemos ver como si estuviéramos haciendo una TC de colon lleno completamente de líquido, el edema interasa. Obviamente hay que buscar la condición que nos está llevando a este proceso obstructivo. No vemos aire por fuera de las asas intestinales, no vemos un proceso perforativo y vemos la importante dilatación de las asas intestinales. Aquí vemos obviamente el útero, lo habían dejado como una obstrucción intestinal secundario a un absceso tubovárico. Las rupturas ováricas, obviamente las patologías ginecológicas también es importante valorarlas y principalmente el ultrasonido nos permite revisar si existe líquido libre. Pueden haber cambios difusos, como en este caso vemos un cambio difuso a nivel de la región anexial, puede estar relacionado obviamente con una lesión tumoral. Sin embargo, esos cambios difusos es importante que sean valorados por tomografía. Aquí vemos la presencia de líquido, abundante líquido, vemos el realce que existe a nivel de el útero, vemos otras imágenes hipodensa mal definidas, obviamente esto relacionado con una ruptura de un quiste hemorrágico. También es importante mirar la presencia de colecciones, por ejemplo en este caso vemos esta imagen hipodensa que tiene una pared fina con un realce tenue, hay unos cambios discretos a nivel de la grasa adyacente, esto relacionado con un absceso ovárico secundario a una diverticulitis, vemos un poquito de dilatación segmentaria a nivel del colon como tal. Este otro caso es un paciente con un divertículo, un absceso diverticular. Este es un caso que tuve en la ciudad de Cali, sino que le tomé una foto y se ve un poquito, la imagen no es la mejor, vemos la vejiga. Al comienzo había una sospecha, sin embargo, el paciente fue llevado a cirugía y obviamente sí correspondía a un absceso diverticular de gran volumen, ¿no? Aquí vemos el nivel hidroaéreo y vemos la presencia de aire en su interior. Al comienzo lo estaban confundiendo con dilatación de la ampolla rectal, pero en los cortes sagitales se veía que no correspondía a la ampolla rectal y se llevó al pabellón quirúrgico. Bueno, torsiones ováricas, definitivamente el ultrasonido es lo mejor, no me voy a tener mucho acá. Esta imagen se la tomé prestada al doctor Darío, que hace sus reconstrucciones volumétricas y tridimensionales y podemos ver todo lo que corresponde a la anatomía vascular y todo lo que corresponde a los diferentes órganos intraabdominales. Es una imagen allí que quiero dejar y que felicitar al doctor Darío por el excelente trabajo que hace como médico radiólogo, quien fue mi R1, orgullosamente, y mi R2. Aquí vemos también las rupturas aneurismáticas, importantísimo. Vemos cómo hay una disección completa a nivel de la arteria ilíaca del lado derecho. Vemos todo esta hematoma que nos está haciendo un segundo o tercer espacio. Hay presencia de líquido a nivel de la cavidad abdominal correspondiente a la ruptura aneurismática. También es importante que valoremos desde el punto de vista médico y radiológico lo que corresponde a la aorta abdominal y las estructuras vasculares correspondientes. Bueno, acá básicamente es un resumen de lo que dice el ACR sobre la valoración y cuáles son los métodos diagnósticos sugeridos para la presencia de alguna de las patologías que nos pueden llevar a abdomen agudo. Y podemos ver que preponderantemente la tomografía, la radiografía y el ultrasonido son los métodos de mayor elección. La resonancia magnética no, pues, juega un papel importante. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que no en todos los sitios hay resonancia magnética y no todos los radiólogos leemos resonancia magnética todos los días. Entonces, el ultrasonido es una herramienta bien importante, lo mismo la radiografía simple. En trauma, el ECOFAST sigue siendo una de las elecciones, lo mismo la tomografía y en algunos sitios, si tiene indicación, lo que corresponde a la laparotomía exploratoria. Por eso,
En el trauma hepático, el estudio de elección va a ser siempre la tomografía, ya que de acuerdo al grado de ruptura o laceración intraparenquimatosa del hígado, pues obviamente existirá indicación quirúrgica o no. Como lo podemos ver en esta irrupción a nivel del parénquima hepático, un trauma severo, un trauma grado 4, vemos todo el hematoma que se origina correspondiente a este trauma, la presencia de líquido perihepático, vemos cómo se borran las correderas parietocólicas de esta zona y obviamente este paciente es llevado a cirugía. Aquí podemos ver, inclusive en este paciente, se le ha hecho un ecofaz que fue negativo, sin embargo lo que dice el artículo es que se le hizo una tomografía y se encuentra este gran hematoma intraparenquimatoso a nivel del lóbulo hepático derecho. Entonces, requirió embolización, paciente pues obviamente mejoró. El trauma esplénico, el hígado siempre, nosotros decimos que es el órgano olvidado, el vaso hay que mirarlo también. Siempre que exista lesión esplénica es importante determinar en qué condiciones está el riñón ipsilateral, o sea, el del lado izquierdo, como lo podemos ver en esta tomografía en corte axial, con medio de contraste, y vemos toda esta irrupción intraparenquimatosa a nivel del vaso, y también existe una lesión y un hematoma importante a nivel del riñón del lado izquierdo. Esto es un niño. Trauma renal, de igualmente va por grados. Podemos ver las diferentes laceraciones o rupturas o disrupciones a nivel de la corteza renal. Aquí ya hay extravasación de medio de contraste. Esto es bastante grave. El paciente básicamente puede requerir una nefrectomía de urgencia. Siempre clasifiquemos, siempre digamos los grados. Eso es relevante para el cirujano. Aquí vemos un hematoma perirrenal. Sin embargo, la corteza renal o el riñón se preserva, no existe disrupción. Y aquí estamos viendo un hematoma subcapsular en el riñón del lado izquierdo. Bueno, incidentalmente este paciente podíamos ver una imagen hipodensa a nivel del lóbulo hepático derecho correspondiente probablemente a un quiste hepático. Las lesiones mesentéricas, de igual manera, vemos todos estos cambios difusos a nivel del mesenterio con presencia de líquido. Vemos que el retroperitoneo pues no tiene ningún tipo de alteración. Voy a ir aligerando un poquito. Aquí vemos los cambios difusos a nivel mesentérico. En COVID no se nos queda por fuera. COVID es una de las causas que nos puede llevar a presentar dolor abdominal agudo. ¿Por qué? Porque en el intestino existen mayores receptores al SARS de COVID, SARS-CoV-2. Y por eso, inclusive la revista Radiology hace un apartado muy importante a lo que tiene que ver con la valoración del paciente con abdomen agudo y la presencia concomitante de COVID. Procesos infecciosos, puede llegar con diarrea, puede presentar isquemia mesentérica, pacientes llegan bastante comprometidos. Siempre todo el mundo piensa en lo pulmonar, pero como podemos ver, existen unos cambios difusos a nivel de la pared del colon. Esto correspondiente a cambios de edema secundario a una isquemia mesentérica severa. Pacientes hacen presencia de líquido a nivel de las correderas parietocólicas, de la cavidad abdominal. Inclusive puede haber hasta neumatosis intestinal, ya les voy a mostrar. Vemos estos engrosamientos difusos, presencia de líquido interasa, pérdida de la morfología habitual de la impronta intestinal. Esta es la foto postquirúrgica o quirúrgica de ese intestino completamente isquémico. Como ustedes pueden ver desde el punto de vista radiológico, vemos que hay unas áreas parcheadas y un poco realce a nivel de la pared abdominal correspondiente pues, a isquemia mesentérica. Esto también es importante, la presencia de aire a nivel de la vía biliar, esto se llama neumobilia, pues aquí hay esto es una radiografía de tórax focalizada en el hipocondrio del lado izquierdo, vemos unos artefactos radiopacos correspondientes a elementos de monitorización. Y pues vemos la presencia de gas a nivel de la vía biliar, se llama neumobilia, también frecuente en los pacientes con COVID. La ecografía realmente no es el mejor método diagnóstico para valorar a estos pacientes. Sabemos que el enemigo número uno del ultrasonido es el gas. Vemos la presencia de aire a nivel extraluminal. Vemos estos cambios de neumatosis intestinal, paciente con COVID. Por eso, cuando tengamos ese diagnóstico y el paciente tenga patología abdominal, pues es importante que revisemos todos estos cambios. La
La vesícula también puede sufrir cambios inflamatorios, como una colecistitis secundaria a COVID. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un recuento de los pacientes que fueron atendidos en un centro médico y cuáles presentaban alteraciones, inclusive a nivel intestinal, ¿sí? Presentan neumatosis, perforaciones, infartos, pancreatitis, hepatitis, bueno, muchas causas, alteraciones a nivel de la vesícula biliar. Simular algún tipo de alteración intraabdominal. Tenemos los procesos inflamatorios, la enfermedad de Crohn, las colitis ulcerativas, las infecciosas, la enterocolitis neutropénica, el angiodema, cualquiera de ellas nos pueden dar cambios a nivel de lo que corresponde desde el punto de vista radiológico en todo lo que hemos revisado. Mire, hipertensión portal, esta enfermedad de Graft versus Hodge, radiación secundaria enteritis. Bueno, son muchas las causas. Este es el hospital donde yo me formé como médico general. Bueno, y ahí les dejo la fotico para que lo conozcan. Es en la ciudad de Tuluá. Allí nos formamos los médicos de la Unidad Central del Valle del Cauca, donde hago parte como docente. Les agradezco mucho por su atención. No sé si existan preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rubén. Encantado. Espero que haya sido de utilidad. Sí, es muy importante y yo creo que es de gran apoyo y nos permite reflexionar sobre las indicaciones de todos estos procedimientos, la importancia que tienen la imagen actualmente. Acá en el Hospital San Rafael de Tunja, Hospital Universitario San Rafael de Tunja, generalmente hay un concepto muy importante sobre la utilización de las imágenes en pacientes con abdomen agudo. Y prácticamente todo paciente ante una sospecha de apendicitis es indicativo de una tomografía. No se toma una decisión si no se tiene el aval desde el punto de vista de imágenes, bien sea por ultrasonido o por tomografía. Esta tarde, por cierto, llegué un poquitico tarde acá porque teníamos una joven de 32 años de edad con embarazo, con una sospecha de apendicitis y la resonancia era el estudio indicativo. No tenía apendicitis, tenía una masa anexial derecha, probablemente una torsión de ovario. Y estaba entrando a pabellón cuando yo me vine, estoy por esperar para llamar a ver cuáles fueron los resultados. Exactamente. Porque eso es lo que nos permite crecer, ¿no? Y tener exacto. experiencia. Sí, hay una... Sí, doctor, no, tranquilo, bien pueda, doctor, no, qué pena, siga bien. No, una orientación, perdón, para los residentes, ¿no? Que hay que hacer el seguimiento y no quedarse con que, ok, ya yo reporté el caso, lo reporté como tal, o a los médicos radiólogos recién graduados, sino que hay que hacer un seguimiento y obtener los resultados, porque eso es lo que nos va a llenar de experiencia. Exacto, sí. Así es, así es. Nosotros, por ejemplo, le hacemos seguimiento a algunos casos a los que podemos hacerle seguimiento, perdón, y revisar los casos. Ahí está el doctor Pozo, por ejemplo, que trabaja conmigo en Buga, en el Hospital San José en Buga. Somos radiólogos allá en la misma institución y por ahí hemos visto casitos y podemos retroalimentarnos, inclusive entre los mismos colegas. Entonces, en la medicina no existe nada exacto, la medicina no es 2 más 2 es igual a 4, pueden ser muchas cosas que nosotros pensamos en algún momento, pero que cuando ese paciente es evaluado desde el punto de vista quirúrgico encontramos otros hallazgos. Entonces, la retroalimentación entre especialidades, la retroalimentación con los colegas es bastante importante. Sí, eso es importante, Rubén, la comunicación directa con los especialistas, ¿no? En este caso, principalmente con los cirujanos. Nosotros, así es. Tú sabes, ¿no? Nosotros tratamos de inculcar eso, la comunicación con los otros residentes, con las otras especialidades, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí en el clínico tuvimos un caso de una paciente con un dolor a nivel de fosa ilíaca derecha. Tenía la clínica de una apendicitis. Sin embargo, la paciente la pasamos por ultrasonido, no se vio nada. Después la pasé por tomografía, tampoco. Y lo único, yo tenía el cirujano al lado, o sea, el cirujano nunca se me quitó de mi lado. Lo único
que ayudó a confirmar el diagnóstico, ¿no? O decir sí es una apendicitis por imágenes, fue rayos X. ¿Okay? Lo único que vimos fue que no estaba presente la línea del psoas. ¿Okay? Entonces, Así es. es importante que primero conocer lo normal, ¿okay? La anatomía por ecografía, por rayos X, por tomografía, para nosotros poder saber cuál es lo patológico. Segundo, la comunicación con el cirujano, ¿ok? Y también no olvidar los métodos diagnósticos básicos como la rayos X. Fíjense que estábamos aquí en el clínico y lo que nos ayudó fue la rayos X, o sea, una simple rayos X. Así es, exacto. Nosotros cuando yo estaba en el clínico, nosotros hacíamos mucho uso de rayos X y revisábamos muchos casos, y inclusive tuvimos un caso por ahí, un casito, doctor Mora y la doctora Unice se acuerdan, de un niño con una apendicitis, que se le iba a hacer un colon por enema para una apendicitis y menos mal no se le hizo, sino fue una tomografía. Bueno, el suceso pues, no fue el mejor, pero me acuerdo muy bien que se le iba a colocar contraste. Yo estaba de residente de contrastado y dijimos, no, hagámosle tomografía mejor, porque donde le pongamos contraste hubiese sido peor el desenlace del niño, por el tema de que colocar un medio varitado a nivel del intestino puede empeorar el cuadro del paciente. Ahí nosotros los radiólogos también tenemos que tenerla clara. ¿Qué es lo que vamos a proponerle a nuestros médicos, a los cirujanos, al médico de urgencias? Porque nosotros también somos los llamados a que nos preguntan de primero, doctor, ¿qué hago? ¿Ecografía? ¿O hago rayos X? ¿O o hago tomografía? ¿O lo tiro a una resonancia? Entonces, nosotros somos los llamados también a dar esas orientaciones a los médicos tratantes. Y obviamente eso también hace que nos respeten a nosotros como radiólogos, que nos vean diferentes, que nos tengan en cuenta. Eso es importante. Siempre la discusión, eso también lo aprendí mucho de ustedes, la discusión integrativa con las otras especialidades es importante. Entonces, pues no sé si alguien tenga alguna pregunta, tenga algún comentario. Yo traté de abordarlo más grande porque abdomen agudo es extenso, pero traté de hacer mucho énfasis en la radiografía de simple abdomen como un buen método si se sabe interpretar. Bueno, cordial saludo para todos los participantes en esta actividad académica. Un cordial saludo para el doctor Pozo, encantado de saludarlo y que lo estamos invitando para la próxima semana a que esté con nosotros con uno de los temas también. Es oportuno para saludar a la doctora Nilda Colina, la presidenta de la Sociedad Venezolana de Radiología, capítulo zuliano, a la doctora Paola Di Marchi, que por allí también que está coordinando el posgrado de Radiología del Hospital Coromoto de Maracaibo. Y por supuesto a todos los residentes y demás participantes que están en la actividad y que no puedo observar en la pantalla. Un cordial saludo. Si tienen alguna pregunta, aprovechen, yo creo que es el momento más indicado para poder lograr copiar algo de esa experiencia y poder resolver los casos posteriormente. Sí, aquí hay una comentario? pregunta, Rubén, ¿no? Que estoy leyendo. Dice, puntos de énfasis que use en su práctica para la diferenciación tomográfica del plastrón apendicular y el absceso tubovárico, en casos como el presentado, cuya paciente tenía líquido en fondo de saco y cambios en fosa ilíaca derecha. Listo. Es importante diferenciar o tener tener un buen punto de referencia desde el punto de vista anatómico. Eso es lo primero. Con esa paciente lo que yo hice fue primero revisar muy bien lo que fueron ovarios, revisar los anexos, o sea, revisar trompas. Ya cuando descarté que no tenía nada que ver con anexos, que no tenía nada que ver con ovario, el punto de diferenciación fue pues obviamente sugerir la tomografía. ¿Y cómo distinguirlo en la tomografía? Porque pues obviamente es diferente cuando yo tengo la percepción desde haber hecho el ultrasonido a valorar la ecografía, de valorar la ecografía a valorar la tomografía. Ya tengo una orientación anatómica, espacial de cuál puede ser la causa. El punto a veces es difícil, no sé si el doctor Mora me corrige, pero a veces es difícil diferenciar en alguna, y la doctora Eunice diferenciar en esa sola zona, entre la trompa, el apéndice y obviamente la presencia de plastrón y no un absceso tubovárico.
pero básicamente lo que nos ayuda a diferenciarlo, y lo voy a decir así muy claramente, es la morfología que tiene la trompa, como la presenté, que es una imagen bastante tubular, a diferencia del apéndice, que es obviamente una imagen en forma de, ¿cómo diríamos la palabra? De un saco o apéndice, como su nombre lo dice. O sea, eso lo podemos diferenciar por ecografía y por la tomografía también, el realce que tienen las paredes. Allí la doctora Mariela está está levantando la mano. Dedo de guante, sí señora, así es, doctora de Marche. Doctora Mariela. Mariela, ¿puedes activar el micrófono? No, se equivocó, lo hizo sin querer, Rubén. Ah, bueno, listo. Listo, no, tranquila. Sí, como por ahí dice la doctora, dedo de guante, entonces la morfología es importante, es bastante importante. En este caso, como les dije, yo me ubiqué por obviamente, localización anatómica, la presencia de líquido, la valoración de los anexos y ya desde el punto de vista tomográfico vemos el engrosamiento mural y los cambios inflamatorios a nivel del ciego y pues sin poder diferenciar muy bien el apéndice secal porque a veces no se puede diferenciar muy bien. Sí, Rubén, ¿cuáles serían los hallazgos más importantes? Porque muchas veces en los hospitales públicos contamos solamente con rayos X, ¿no? ¿Cuáles serían los hallazgos más importantes en un abdomen agudo obstructivo? Obstructivo, lo más importante es ver, primero, la dilatación de las asas intestinales. Diferenciar si son válvulas convidentes, como dije, el signo de pilas de monedas, que correspondería a una obstrucción intestino delgado, o la presencia de austraciones que corresponden al intestino o colon, intestino grueso. La presencia de niveles hidroaéreos en la proyección de pie y la ausencia de gas distal. Importante mirar si hay edema o no, interasa, o sea, ese engrosamiento que hay entre las asas, y si también hay aire por fuera, extraluminal, que nos puede estar hablando de perforación de víscera única. Ahí me acuerdo de algo, con el doctor veíamos perforaciones de tumores duodenales. Doctor Mora, usted me enseñó eso a mí, que no se perfora solamente la úlcera, sino que los tumores también se perforan. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta, pacientes con pancreatitis también hacen un asa aislada, solamente en ese segmento, y puede estar cursando el paciente con una pancreatitis. Eso en cuanto al proceso obstructivos intestinales. Procesos de tipo, como decimos, los linfomas, por ejemplo, que les gusta el retroperitoneo, ellos van a borrar la línea del psoas, ¿sí? Completamente se pierde esa línea del psoas. O pacientes con trauma y que tengan alguna lesión retroperitoneal, borran la línea del psoas, porque el psoas es principalmente como la cama o el soporte del retroperitoneo. Los borramientos, como dije al inicio, de las líneas de los músculos transversos, lógicos del abdomen, nos puede estar hablando de presencia de líquido libre. Entonces, todos esos signos son importantes que nosotros los revisemos muy bien. Hay un libro muy clásico que es el del doctor Álvaro Pedrosa. Es un libro de radiología clásico, de radiología convencional, y también se apoya mucho de tomografía, pero es un libro que nos pudiese ayudar mucho en la semiología radiológica y a mirar también cuáles pueden ser las causas principales y las causas que pueden simular un abdomen agudo por radiología. ¿Los muchachos de cirugía tendrán alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentar? El doctor César dice que también es importante el interrogatorio del paciente, ¿no? Por supuesto. Claro, por supuesto, es lo más importante, y el radiólogo también tiene que hacer interrogatorio cuando tiene el paciente en la camilla. Eso es importante, que revisemos los datos clínicos, porque sin eso, pues la oportunidad diagnóstica va a ser mucho mayor.
Si no lo hacemos, muchas veces siempre decimos correlacionar con la clínica, se ríen de nosotros, pero es que a veces no tenemos datos y puede ser cualquier cosa. Las patologías anexiales, como decía el doctor, puede ser un tumor ovárico, puede ser un apéndice, puede ser un absceso, pueden ser tantas cosas que pueden simular un apéndice, por ejemplo. Entonces allí tenemos que hacer nosotros diagnóstico diferencial. ¿Alguna pregunta? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un saludo para el doctor Eduardo, la doctora Eunice, felicitar al doctor Rubén, excelente presentación. El objetivo es de no perder el hilo, por lo menos nosotros estamos encaminados siempre a acompañarlos. Para mí es muy grato que me llegue una invitación. La próxima semana nos vamos a ver, me tengo que cuadrar es el tiempo para mirar a ver en qué momento podemos hacer la charla. Excelente, Rubén, como siempre. El acompañamiento nos hace que todos los días tengamos que aprender más, ¿sí? O sea, no olvidar que ya terminamos, ya salimos del posgrado, nos olvidamos, ¿no? Muchachos, los que están en este momento cursando, el hecho de que nosotros tengamos que volver a revisar, el radiólogo no es que ya se sabe una cosa y ya, eso es, ¿sí? Siempre todo hay que comenzar a revisar desde anatomía, revisar los diferentes tipos de patologías. Para nosotros, la experiencia de nosotros es grata y es agradable porque en el sitio donde trabajamos podemos hacer seguimiento completamente de los casos clínicos de los pacientes. O sea, podemos ir desde el diagnóstico inicial que nosotros damos, podemos tener el acompañamiento del cirujano, podemos ir hasta la parte quirúrgica con el cirujano. El cirujano uno le dice, eso es un apendicitis, y al ratito te está llamando y mandando un mensaje de WhatsApp y le dice a uno, sí, mira el apéndice cómo estaba. O puede que le diga, no, hermano, esa no era el apéndice, era otra cosa completamente diferente. Nos fuimos en blanco. Ahí, sí, nos fuimos en blanco, sí, pero ya ahí se retroalimenta uno y dice, bueno, ¿qué encontraste? ¿Qué fue lo que vio? No, mira, el cambio inflamatorio ahí en esa zona de la fosa ilíaca era otra cosa diferente, teníamos una inflamación a nivel, por ejemplo, esta semana ocurrió un caso, ahorita que estaban hablando de absceso tubo ovárico, de una paciente que mostraba una dilatación, digamos, inicialmente me la mostraron la imagen, me dijeron, bueno, pues, ¿qué pensás de esto? Y yo, era una compañera, era una médica también, y yo, bueno, ¿cuántos años? 23 años. Entonces uno comienza a mirar toda la parte clínica y dice, ¿qué antecedente tenés vos? Entonces me dice, no, yo no tengo ningún antecedente. ¿Te han operado de algo? ¿Sufrís de algún tipo de enfermedad? No sé, sos diabética, ¿tenés algún antecedente quirúrgico previo que me pueda explicar? ¿Tenés salida de secreción por vagina? O sea, ¿tenés una enfermedad pélvica inflamatoria que me pueda sugerir a mí que puede existir ese cambio inflamatorio y que puede estar asociado al anexo? No, nada. Y uno veía la imagen y yo veía la imagen y yo decía, bueno, hasta ella será una lesión primaria de ahí del ovario, ¿sí? Porque se veía como una imagen en la parte de la tomografía, una imagen hipodensa, ¿sí? Con algunas tabicaciones. Y yo decía, no, eso parece depender del ovario. Bueno, esperamos, la llevaron a cirugía y al rato pues ya me escribe ella, me deposito, mira lo que me encontraron. Claro, tenía un absceso tubo ovárico, tuvieron que hacer recesión completamente de la tuba, pues, y el ovario, pero estaba todo tan pegado, me dice ella que estaba todo tan pegado, que el cirujano a la final quedó con la misma duda. O sea, a la final tenemos que esperar en este momento la patología para definir si realmente sí había una lesión primaria en ovario y se generó, pues, todo el resto de cambio inflamatorio sobre la parte del anexo como tal, o que era lo que se estaba esperando, ¿sí? Entonces es importante lo que dice por ahí el compañero, tener completamente la clínica del paciente, saber el tiempo de evolución, tener la localización anatómica, que eso nos va a permitir a nosotros determinar con qué hallazgos nos podemos encontrar. Sería bueno en este caso, Rubén, no sé, como las cosas están en caliente y así es bueno tenerlas, por lo menos poder compartir. Por ejemplo, no sé, una propuesta que viene en el momento. Yo tengo demasiados casos, demasiados son demasiados. Es más, yo soy coleccionista de los mismos casos del doctor Mora, que en algún momento se le perdieron o perdieron la memoria por allá. Yo tengo muchos casos de ese entonces. Y lo bueno sería compartir los casos de abdomen. O sea, que los mismos residentes que están en este momento se les pudieran mandar, ¿sí?, las imágenes que nosotros tenemos y en caliente. Decir, hey, mire, estos son los casos de abdomen de la semana. Entonces, para poder retroalimentarnos, porque se va dejando pasar, sigue la otra semana otro tema y ya
entonces lo dejamos como aparte. Entonces sería bueno que de pronto sí pudiéramos retroalimentar por el grupo de WhatsApp para hacerlo un poco más frecuente, y si en la semana conmigo pueden contar, yo comienzo a mandar casos clínicos si es el caso, así los aburra y todo eso, pero todos los días, yo más o menos en promedio del hospital donde estoy, yo me pongo a revisar todos los días todas las tomografías que se toman. Y de todas las tomografías que se toman, inmediatamente las voy mandando a un archivo. Las voy mandando a un archivo y ahí ya tengo pues mi colección. El objetivo que yo digo es tener una colección tan grande de imágenes que en algún momento uno puede hacer un libro de las mismas. Entonces, nada, muchachos, aquí cuentan con nosotros, el profe siempre lo sabe, ahí hemos estado. Espero que no nos saquen del grupo ni nada de eso, pero aquí siempre vamos a estar para ustedes. Ustedes se portan bien, no, no los vamos a sacar. Ay, A bueno, mí me da en todo susto, me da caso, susto cuando yo digo, uy, estoy muy callado, no he dicho absolutamente nada, sí, pero no, a veces también y digo, y que no me vayan a sacar, que no me vayan a sacar, porque yo también me retroalimento de lo que ustedes colocan ahí. sí, claro, lo de todos. De todo, yo estoy siempre pendiente y revisando todo. ¿Listo? Sí, En la próxima semana nos vemos. La próxima semana estamos listo. ahí pendientes. En todo caso, muchas gracias. Yo los dejo porque tengo que entrar a un parcial. Van a hacer una evaluación ahorita, que sí o no. Ahí yo creo que ya me están esperando. Muchas gracias a todos, doctor Mora, doctora Eunice, a los compañeros del programa de cirugía, de radiología, a la doctora Aida Colina, vuelvo y le mando un saludo y un abrazo. Fue la primera persona con la que interactué cuando era residente de primer año. Con ella aprendí muchísimo también. Y bueno, no, pues ni más, a los compañeros, a todos. Eh, Tengo pendiente por allí un tema que es importante que en algún momento revisemos y que es de bastante relevancia en lo que nosotros hacemos, y es imagen de mama. Ahorita estoy incursionando también un poco con imagen de mama, y creo que también podemos hacer unos pinitos importantes para que ustedes cuando se confronten a la imagenología de mama, no solamente el ultrasonido, sino también la mamografía, también aprendamos un poquito de eso. En todo caso, muchas gracias, doctor Mora, un abrazo. Mi papá, siempre le digo a todo el mundo, siempre se quedó papá. Doctora Eunice, bueno, no, saludos, muchas gracias. Saludos a Bueno, todos. muchísimas gracias, doctor Rubén. Excelente la presentación, excelente la conferencia. Muy agradecido. Esperamos seguir contando con su apoyo en otras Así es. actividades académicas para otros Muchas tópicos. gracias. Igual Muchas con gracias. su esposo. Bueno, Bueno. cordial saludo a todos, un abrazo. Feliz noche. Edu, cierra, por favor. Sí. Feliz noche para todos. Chao, un abrazo para todos. Un abrazo, feliz noche.